bonito día, ¿verdad, hermanas y hermanos? Este es el día que hizo Jehová, ¿verdad? Alegraremos y gozaremos en él. Amén. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Salmo 66. If you all could stand, please, and open up your Bibles to Psalms 66. Amen. Psalm 66, Salmo 66, hermanos. Amen. La palabra de Dios dice así. Amen. Oh, wait a minute. Yeah, yes, it is. Psalm 66. La palabra dice así: aclamar a Dios alegría toda la tierra, cantar a gloria a su nombre, poner gloria de su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra, dice ahí, toda la tierra te adoraré y cantará a ti y cantarán a tu nombre. Amen. The word of God says, make a joyful shout to God, all the earth. Sing on his honor in his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your works. To the greatness of your power, your enemies should submit to you. All the earth should worship you and sing praises to you. They should sing praises to your name. Amen. Let's pray. Father God, we want to thank you, Lord, for blessing us so much. We want to thank you, Lord, because we have a beautiful building here in La Puente that we call the church, Father God. But we are the church, Father God. We want to worship you and sing praises to you this morning, Lord. Bless every person that walked in through this door this morning, Lord. And bless those who could not make it, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Well, welcome, brothers and sisters. Have you noticed that there's a lot of people missing this morning? A lot of men are out there in camp. And pastor is traveling and he's actually working. Amen. So let's worship the Lord this morning. That's why it's called a sanctuary. It's his sanctuary, not ours. It's his. Amen. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Sing that again, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Señor, prepárame. Señor, prepárame para ser un santuario, puro y santo, probado y fiel, con acción de gracias seré un vivo santuario para ti, Señor. Señor, prepárame para ser un santuario, puro y santo, probado y fiel, con acción de gracias seré un vivo santuario para ti, con acción de gracias seré un vivo santuario para ti. Amen. Amen. We got to prepare our hearts for him this morning. Tenemos que preparar nuestro corazón
para Él. Amén. Our next prayer song says, open the eyes of our heart. That's what we're here for, to worship the Lord. Amen. Let's sing open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 I want to see. Vamos a cantar, abre los ojos. Abre los ojos de mi alma, renueva mi corazón. Yo quiero verle, yo quiero verle. Abre los ojos. Abre los ojos de mi alma, renueva mi corazón. Yo quiero verle, yo quiero verle, y peleando y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantemos santo, 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 yo quiero ver, santo, 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 tú eres santo, 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 solo santo, 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 yo quiero verle. Amen. Praise the Lord. How many of you want to see the Lord? Amen. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amen. ¿Están listos? Amen. Praise the Lord. Just remember something, church. No matter what in life happens, He's in control. Amen. Todo lo que pase en la vida, no importa lo que pase en la vida, el Señor te da en control. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're
loves you, and He loves us too up here. Father God, we want to thank you, Lord, for blessing us so much, Lord. We want to thank you because you died for us, because you love us, Lord. We want to thank you for everything you've done in our lives, Father God. Continue blessing this beautiful church that we have in La Puente, Lord. And continue blessing the church around the world, Lord. There's so many people out there that don't know you, Lord. We ask you to continue to open up their hearts, Father God. In Jesus' mighty name we pray. And we love you, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning, buenos días. Pues un gusto para mí estar aquí otra vez con ustedes. I'd like for me to be here with all of you. The last time I was here was before the pandemic. Seems like a long time ago, antes de la pandemia, la última vez que estuve aquí. Y gusto de verlos a muchos de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Octavio Esqueda. Y soy profesor en la Universidad de Bayola, en el seminario de Hidalgo. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me siento como que estoy en mi casa, porque eso es parte de mi iglesia. For those of you who don't know, my name is Octavio Esqueda, so I'm a professor at Bayola University. And I was saying that it's good to meet some of you, it's good to see all of you. I don't know how you feel, but I feel like this is my home. I come here as my church, so I'm glad to be with all of you. Let's pray before we start. Vamos a orar antes de empezar. Señor, pedimos tu gracia, tu dirección, que tu Espíritu hable en nuestras vidas. Father, we ask the direction that your Spirit may speak to us. We pray for those who are in the retreat, los que están en el campamento, también por el pastor, que lo protejas y lo traigas con bien. We pray for the pastor as well, that you may bring him safely and for a successful work for him. And we pray that you will speak to us through your Spirit. Pedimos que ores a nosotros a través de tu Espíritu, en nombre de Jesús. In the name of Christ we pray. Amen. ¿Cuáles son las actitudes del corazón que agradan a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios de nuestro corazón? What are the attitudes from our heart that please God? How can we please God? I saw in the bulletin that the mission statement is we need to live and proclaim the gospel. Y en el boletín que la misión de la iglesia es vivir y proclamar el evangelio. How do we live the gospel? ¿Qué significa vivir el evangelio? From our heart. That's a very important question. When you think, es una pregunta importante. ¿No lo crees así? What are the attitudes from our heart that please God? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? And that's the topic this morning, ese es el tema de esta mañana. Pero la respuesta no viene de mí. That's the topic for today, but the answer is not from me. The answer comes from a very important theologian in the scripture, a very important follower of Christ, that we sometimes neglect a little bit and we don't talk about very much. La respuesta viene de una importante teóloga en las Escrituras, una importante mujer de Dios, que con frecuencia olvidamos y no hablamos mucho de ella. We talk about her once a year. Hablamos de ella normalmente los evangélicos, las evangélicas. We talk about her once a year during the Christmas season. Hablamos de ella una vez al año durante la temporada navideña. Otras personas hablan de ella todo el tiempo. There's other people who talk about her all the time. So we have like this pendulum. Some people talk about her so much that they even pray to her and worship her. Unas personas hablan tanto de ella que oran a ella, incluso la veneran. Y otros, quizá por reacción, maybe other people, maybe as a reaction, we try to avoid talking about her. Y otros, quizá por esa reacción, tratamos de evitar hablar de ella. ¿De quién creen que estoy hablando? Who do you think I'm talking about? Mary. Yeah, Mary, the Virgin Mary. And Mary, she has a beautiful song
in the scriptures. Tiene un salmo hermoso que se conoce comúnmente como el Magnificat. We talk about that hymn of praise that Mary wrote is commonly known as the Magnificat of Mary. In that song, she describes the attitudes of the heart that praise God. En ese salmo, María describe las actitudes del corazón que agradan a Dios. Pero María era una gran seguidora de Jesús. María was a true follower of Christ. So let me start first giving four important facts about her. So we know that Mary was a virgin, the mother of Jesus Christ. So sabemos que María era una virgen, la madre de Jesús. So first thing, en primer lugar, sobre el contexto de María, la Biblia enfatiza el milagroso nacimiento de Jesucristo de una virgen. So in Isaías 7:14 y otros versículos. First of all, the Bible says that Christ came to this earth through a virgin. So it was a miracle. And that's the Christmas story. Esa es la historia de Navidad. Que Dios escogió a una mujer joven y a través de ella Jesús nació, pero no por la obra de su esposo, de un hombre, sino por el Espíritu Santo. So we know that Mary was chosen by God to be the mother of the Savior, but she did not become pregnant in human terms by her husband, but by the Holy Spirit. But en segundo lugar, como madre de Jesús, María es, por lo tanto, la mujer más bendita en toda la historia humana. So, therefore, in human terms, Mary is the most blessed woman in history, to be chosen by God to be the mother of the Savior. That's what in Luke 1:28, por eso en Lucas 1:28, por cierto, vamos a ir al Evangelio de Lucas. Si tiene su libro, vaya al capítulo 1 de Lucas. By the way, we'll stay in Luke chapter 1. So in the context, verse 28, the angel went to her and said, "Greetings to you who are highly favored, the Lord is with you." En el versículo 28 de Lucas 1 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, "Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres." What a privilege to be chosen to be the mother of the Savior. Qué privilegio ser escogida como la mamá del Salvador. Otra cosa interesante de María es que en la descripción de ella era una joven, y a veces nos olvida que era una joven muy joven. Sometimes we forget that she was young, but very young. People assume it was around, some scholars think she was between 13 and 15 years old. Una mujer entre de 13 y 15 años. En nuestro contexto ahorita suena como una locura, ¿no? Pero en ese contexto era más común. Y era una joven obediente al Señor. So she was a young lady, very obedient to the Lord. But fourthly, en cuarto lugar, es importante reconocer que Jesús, incluso en Lucas 11, 27 al 28, it's important to recognize and just write down this passage. You can look at it later. Luke 11, 27 to 28. Jesus seems to warn us not to worship Mary or not to follow Mary. Jesús nos advierte no seguirla, no adorarla como si fuera el Salvador, sino como una seguidora de Jesús más. Saben que el contexto de la adoración a María no empezó sino hasta el siglo V. So for the first 5 centuries of church history, nobody thought about worshiping Mary or praying to Mary. Everybody considered her a great follower of Christ, a great example, but the veneration to Mary started in the 5th century. Empezó hasta el siglo V. Y empezó cuando empezaron tratando disputas sobre si Jesús era Dios o no. So there were some controversies about Jesus' deity. And the believers wrote a creed. Los creyentes escribieron un credo que conocemos como el credo de Nicea, que dice, creo en Dios, en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y la tierra. We believe in one God, Almighty, creator of heaven and earth. Y Jesús, para enfatizar que era Dios, decían que María fue la madre de Dios. So they said Mary was the mother of God, but the point was not on Mary, the point was in Jesus, that Christ was God. That was the whole point they tried to make. But people saw that and said, oh, so Mary was not just the mother of
Jesus, but God. So therefore, if she's the mother of God, maybe she also shares some of the deity as well. Dijeron, bueno, si Jesús es la madre de Dios, entonces no solamente la madre de Jesús, sino si es de Dios, tiene algo de la deidad, and that's when they started turning towards Mary. Pero esa no es la historia de la Biblia. Una vez que María recibe las noticias de que va a ser la mamá del Salvador, once Mary receives the news that she will be the mother of the Savior, now just picture yourself. You are, let's say, 15 years old. You get this message from an angel, said, okay, now you're going to be pregnant, and the Father will be the Holy Spirit because you will be born, you will give birth to the Messiah. Imagínense esa escena, está María, llega el ángel, le dice, muy bien María, Dios te escogió, tú vas a quedar embarazada, vas a ser la mamá del Salvador, del Mesías. Qué sorpresa, ¿no? Fuera shock. Y entonces aquí es donde en Lucas 1, 46 al 55, Mary has this song. So here is when in Luke chapter 1, verses 46 to 55, that's when we have Mary's song, Magnificat. The song has two parts, two sections, verses 46 to 49, in which Mary praises God for what he's done in her, and then verses 50 and following, in which Mary describes the attitudes of the heart that praise God. Entonces el Salmo tiene dos secciones, los versículos 46 al 49, es la respuesta de María al anuncio que le dio el ángel, y los versículos 50 al 55 es donde María nos habla de las actitudes del corazón que agradan a Dios. Bien. ¿Está listo? Are you ready? Bien. So verses 46 to 49 says, en los versículos 46 al 49 dice así, and Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirá bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Look at this, Mary says, my soul glorifies the Lord. María dice, mi alma engrandece al Señor. El enfoque está en Dios, en la alabanza a Dios. The focus is on praising God. Y mi espíritu se regocija en Dios, and my spirit rejoices in God. And notice that next phrase. What's the next phrase? ¿Qué es la siguiente frase? Mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién es Dios? Mi Salvador. Who is that God? My Savior. Mary called the Messiah the Savior. You know, in popular culture, some people say that Mary was sinless, lived a sinless life. En la cultura popular dicen que María vivió una vida sin pecado. Y por lo tanto, si no pecó y la consecuencia del pecado es muerte, pues María no murió. Entonces, ¿qué pasó con María? Ascendió al cielo. So traditionally people say, well, if Mary didn't sin and the wages of sin is death, then therefore Mary didn't die, she just ascended to heaven. Is that true? ¿Eso es verdad? No. María era una mujer de Dios. Mary was a mother of God, a great woman of God, but she was a sinner like everybody else. Pero era pecadora como todos nosotros. Y aquí se refiere a Dios como mi Salvador. So Mary completely understood what was going on. She will give birth to the Savior of the world. María realmente entendió lo que iba a pasar. Ella le va a dar a luz al Salvador del mundo. No sé ustedes, pero eso es increíble de creer, ¿no? You're going to be pregnant, you will give birth, and your baby is your Savior. El bebé va a ser tu Salvador, es nuestro Salvador. Verse 48. For he has been mindful of the humble state of his servant. El versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. So Mary acknowledged his condition. She was very humble. María reconoció quién era muy humilde. Es la sierva de Dios.
So she had the attitude of a servant of God. She was serving God, tenía esa actitud. Y la segunda parte, versículo 48, from now on, all generations will call me blessed. Ahora, todas las naciones, desde aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. And that's what's going on right now. 2,000 years later, we're acknowledging her. Ella fue una mujer bendecida, 2,000 años después reconocemos que fue bienaventurada, pero no es que ella dijo, todo el mundo va a reconocer que yo soy bienaventurada porque soy muy importante, porque yo soy un modelo a seguir. That's not what she said. She didn't say, people will call me blessed because I'm very important, because I am a role model. Why are they doing that? Versículo 49. Why are they doing that? Verse 49. For the mighty one. ¿Por qué sucede eso? Porque el Todopoderoso has done great things for me, holy is his name. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Quién es el motivo de su grandeza? What is the source of his greatness or greatness? The Almighty God, el Dios Todopoderoso. ¿Se fijan? Aún la mujer más bendecida del mundo reconocía que ella era bendecida, no por sí misma, sino por ¿quién? Por Dios. Even the most blessed woman on earth, she acknowledged that she was blessed, but not for her own, but because of the Almighty God. Good perspective of life. So she's praising God, giving us a good example of humility. Ella está alabando a Dios y nos da un buen ejemplo de humildad. Y entonces, en la siguiente parte del Salmo es donde nos dice esas características del corazón que a Dios agradan. So then, in the next verses of this psalm, Mary describes the attitudes of the heart that please God. So verses 50 to 53, they provide a contrast between two kinds of people, those who praise God and those that God opposes. Los versículos 50 al 53 hacen un contraste entre las personas que agradan a Dios y a las personas a las que Dios se opone. Two kinds of people. There are two kinds of people in this world. Dos tipos de personas en este mundo. Las que agradan a Dios y a las que Dios rechaza. Two kinds of people, the ones who praise God and the ones that God rejects. So I assume we all want to be the kind of people that God accepts, right? Asumo que todos queremos ser de las personas que Dios agrada. ¿Cuáles son esas características? I'm glad you asked. Qué bueno que me preguntaron porque les vamos a ver. El versículo 50 dice así. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. So verse 50, his mercy extends to those who fear him from generation to generation. So the kind of people who God is pleased with, that have the right attitude, are the ones who fear God, that are aware of his greatness. La primera característica de las personas con las que Dios se agrada son aquellas que le temen, que están conscientes de la grandeza de Dios. Y esa bendición de Dios se da de generación a generación. That grace from God comes from generation to generation. So, entonces la pregunta es, ¿qué significa temer a Dios? What does it mean to have fear of God? Does God want us to be scared of him and avoid him? Dios quiere que tengamos miedo de él y lo rechacemos, lo evitemos. That's what the fear of God means. ¿Eso significa el temor de Dios? No, el temor de Dios significa que estamos conscientes que Él es Dios y nosotros no. The fear of God just means that we acknowledge and we are aware that He is God and I'm not. Therefore, I come to Him, acknowledge Him, His greatness, and my role as a creature. Por lo tanto, vengo hacia Él estando consciente de su grandeza y de que yo soy la criatura. Una vez, cuando estaba yo en el seminario, alguien me dijo, esto es lo más importante que tienes que acordarte siempre que estés en el ministerio. When I went to seminary, somebody gave me an advice and said, never forget this. This is like seminary training 101. Y yo, okay, listo, I'm ready. What is it? Y me dijo, hay un solo Dios y tú no eres Él. He said, there is only one God and you are not Him. Which means, don't try to pray God. There's only one God.
Your role is to follow him. Another way in which somebody described the fear of God when I was growing up, una vez que alguien describió el temor de Dios cuando estaba creciendo, me dijo, el temor de Dios es estar consciente que Dios te ve todo el tiempo. Is to acknowledge that God sees you all the time. Now, we know that God sees everything, right? Estamos conscientes que Dios ve todo. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿estamos conscientes de que Dios nos está viendo en todo momento? Are we aware that God is seeing us all the time? You have seen this definition of integrity. Integrity is what you do when nobody is looking. ¿Has escuchado esa descripción? La integridad es lo que haces cuando nadie te ve. Dios nos ve todo el tiempo. God sees everything we do. Everything we think. Everything we dream. Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que soñamos. Y cuando estamos conscientes de eso, ¿cómo nos comportamos? ¿Nos comportamos mejor o no? Si estamos conscientes, sí. When we're aware, we have a different behavior. Have you seen in those offices, when in some companies they have cubicles and people are working? What happens if the supervisor is looking what you're looking at the screen? Will you be looking at Facebook or WhatsApp or something? No, maybe I'll be just working all the time because he's looking at me or she's looking at me. Si alguien está trabajando en un cubículo, ¿qué pasaría si estamos conscientes de que el jefe está viendo todo lo que estamos haciendo en la computadora? ¿Estaríamos navegando en las redes sociales o estaríamos trabajando más? Estaríamos trabajando más. So, God is pleased with those who fear him, who acknowledge him as God. Dios está consciente y se agrada de aquellos que le temen, de los que están conscientes de él. Pero vean el contraste en el versículo 51. So now look at the contrast in verse 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Otras traducciones dicen, desbarató las intrigas de los soberbios. So verse 51, he has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. Dios es grande, hace grandes proezas. God is great, he performs mighty deeds, and he rejects the proud. Él rechaza a los soberbios. ¿Qué es lo opuesto del temor de Dios? Which is the opposite of having fear of the God. Those who think they are okay with God. Aquellos que creen que están bien con Dios. Si se fijan y leen el resto de los evangelios, este es el inicio de Lucas, si leen todo el evangelio de Lucas, por ejemplo, y sucede lo mismo en todos, this is the beginning of the Gospel of Luke. If you read the whole Gospel of Luke, and actually all the Gospels, you will see one group of people that oppose Jesus the most. Se van a encontrar cuando lean el Evangelio de Lucas y todos los demás que hay un grupo de personas que se opuso a Dios, a Jesús, con mayor vehemencia. What was that group that always opposed God? ¿Cuál era el grupo que se oponía a Jesús? ¿Recuerdan? Los fariseos, the religious leaders, the teachers of the law. Los maestros de la ley eran los que se oponían a Jesús. ¿Y cuál era el fundamento principal por el cual se oponían? What was the main reason why they opposed him? Because they were proud. They thought they were following Christ, or God, and they didn't need to follow Christ. Porque eran orgullosos, pensaban que estaban siguiendo a Cristo y no necesitaban seguir a los seres humanos. El orgullo, ese deseo de pensar que yo soy muy importante, que Dios me necesita, sin mí Dios no pudiera hacer las cosas. Es más, gracias a Dios que viene el domingo a la iglesia, Dios ya está contento conmigo. Right? That pride that says, God should be so pleased with me, I'm so important, I'm so glad God is so glad I came to church because now he's pleased with me. No, esa actitud de orgullo es la que Dios rechaza porque Dios no nos necesita. God doesn't need us. You know, he says, hizo proezas con su brazo. He performed mighty deeds with his arm. God can do everything. And yet, he decides to choose us. Dios puede hacer lo que sea y decide escogernos y usarnos a nosotros. Entonces, Dios favorece a los que le temen, rechaza a los soberbios. So God
is pleased with those who fear him. He rejects those who are prideful. And then in verses 52 and 53, en los versículos 52 y 53, María describe dos características más de aquellos que reciben el favor divino y de aquellos a los que Dios rechaza. So in verses 52 and 53, Mary describes two more characteristics of those who please God and those who God opposes. So el versículo 52 dice así: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. So verse 52, he has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. El poder es una de las grandes ambiciones del ser humano. Power is one of the great ambitions of human beings. We have elections in a few weeks. Tenemos elecciones y para muchos lo más importante es ganar. ¿Por qué? Pues el poder es atractivo. Many people, they just want to win. Why? Because being powerful is attractive. Somebody said, it is important to be nice, but it is nicer to be important. Alguien dijo, es importante ser agradable, pero es más agradable ser importante. Pero Dios, dice, Él quitó de los tronos a los poderosos. He brought down rulers from their throne. So who is in charge of the world? ¿Quién es el que está a cargo del mundo? Dios, el Dios Todopoderoso. Aún los reyes más importantes, los presidentes más importantes, los jefes de empresas más importantes, no son nada en comparación a Dios. Even the rulers of the world, the presidents of the world, the kings or queens of the world, they are nothing without God. Y en cambio, ¿a quiénes son a los que exalta Dios? Look, who are the ones who God exalts? Verse 52, but he has lifted up, who? ¿Y exaltó a quién? A los humildes, the humble. There you are. So in God's economy, en la economía de Dios, los importantes son los humildes y los no importantes son los poderosos. So in God's economy, the important ones are the humble and the less important are the powerful. Dios mide el éxito de una manera diferente a la de nosotros. God measures success in a different way than we do. Hay muchas personas que nosotros consideramos grandes e importantes, pero que son pequeñas en el reino de los cielos. Y hay otras que nunca nos vamos a enterar quiénes son, que no sabemos su nombre, pero son grandes en el reino de los cielos. There are many people that we think, oh, these are very important and powerful, that are nobodies in God's kingdom. And other people who are nobodies in our eyes, we don't know their names, but they are great in God's kingdom. Those are the people that please God. So notice the importance is not the position, but the attitude of the heart. Note esto, lo importante no es la posición, sino la actitud del corazón. God sees the heart. The humble heart pleases God. El corazón contrito, sencillo, es el que agrada a Dios. Dios no rechaza. Then in verse 53, we have another contrast. En el versículo 53 tenemos otro contraste. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. O otra traducción dice, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Verse 53. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. ¿Qué quiere decir esto? What does it mean? When we are humble, we acknowledge that we need God. And when we have a need, like hunger, we cannot meet that need on our own. Cuando alguien tiene una necesidad como estar hambriento, esa necesidad no se puede cubrir por sí mismo. Let's see, you have hunger, can you satisfy yourself? ¿Usted tiene hambre, se puede satisfacer a sí mismo? ¿Qué es lo que satisface el hambre? Algo externo, la comida es lo que satisface el hambre. When you have hunger, you cannot satisfy yourself, you need something external, you need food. What God is saying is that those who acknowledge their need,
those are the ones who seek help. Solamente cuando alguien reconoce su necesidad puede buscar ayuda. When you think you can do it on your own, do you seek help? Cuando tú piensas que lo puedes hacer todo por ti mismo, ¿buscas ayuda? No. Pero cuando buscas ayuda, estás reconociendo que tienes una necesidad que no se puede satisfacer por ti mismo. Esa es la actitud de búsqueda, de dependencia que Dios bendice. So when you have a need that you acknowledge, you know that you cannot satisfy on your own, you seek help. You acknowledge your dependence. You are powerless on your own. You need help. Esa es la actitud que Dios bendice. Por eso en el Mateo, en las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Los pobres. That's why God says in the Beatitudes that He's blessed the ones who are hungry, the ones who are poor. Because the poor acknowledge their dependence. Los pobres requieren su necesidad. Y en cambio los ricos piensan que lo tienen todo. Those who are rich, they don't need anything else. They don't seek God. Por esta razón también, en otro pasaje en las Escrituras, recuerdan la historia del joven rico. You know, remember another passage in the Scripture, the young rich man who came to Jesus and said, "What can I do to inherit eternal life?" And Jesus said, "Okay, give away everything you have." And he was, very sad. And instead of doing that, he said, "Okay, never mind, Jesus. I'll keep thinking about it." Entonces Jesús le dijo a ese rico que va con él, le dice, ¿qué puedo hacer para recibir la vida eterna? Y Jesús le dijo, muy bien, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que en ese momento ese joven se sintió totalmente en shock porque tenía mucho dinero. Y dijo, no, ¿sabes qué, Jesús? Mejor déjame pensarlo. No era para tanto. That's why it says, a los ricos envió vacíos. He has sent the rich away empty. In other words, the attitude that pleases God is our humility or acknowledgement that we need Him desperately. En otras palabras, lo que le agrada a Dios es cuando reconocemos que lo necesitamos desesperadamente. I cannot make it on my own. No puedo hacerlo en mí mismo. I need God's grace every day. Necesito la gracia de Dios todos los días. Do you? ¿Usted también? Todos necesitamos a Dios. Y por último, los versículos 54 al 55 son un recordatorio de la fidelidad de Dios para con su pueblo. And verses 54 and 55, it's a reminder that God is faithful with all of His people. So remember the psalm started with Mary praising God for what He has done to her. Then she gives some description about the attitudes of the heart that please God and the attitudes of the heart that God rejects. And now she concludes with a reminder of God's faithfulness for His people. Entonces recuerden, el Magnificat empieza con María reconociendo las grandes cosas que Dios hizo con ella, alabando a Dios por eso. Después describe las actitudes del corazón que agradan a Dios, las actitudes del corazón que Dios rechaza. Y termina María recordándonos que Dios es fiel con todo su pueblo, con su gente. Verse 54. He has helped His servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, even as He said to our fathers. Versículo 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. So God helps Israel, God's people. We can say God helps God's people and comes to help them. And is merciful. Dios no se olvida de su pueblo y es misericordioso. Todos sabemos que los últimos 2 años han sido muy difíciles. We all know that the last 2 years have been very hard. Many people passed,
many people got sick, many people lost resources, gente perdió dinero, otros fallecieron, otros perdieron recursos. The pandemic is not gone, no se ha ido la pandemia. Como mencioné hace un momento, hay elecciones, ¿qué va a pasar? ¿Quién gana? Hay guerras en otros países del mundo, hay conflictos, hay temores de recesión. So the world is we live in a time of uncertainty, political, there are wars, fears of economic recession. We don't know what will happen. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero hay una cosa que sí sabemos, but there's one thing we know. God is faithful to us. Dios es fiel a nosotros. Y Él se acuerda de su gente. Y tiene misericordia. And He will have mercy. So Mary, again, remember this. Mary has just been told, you will give a birth to this Messiah, and you will tell that it was the Holy Spirit. Now, who is going to believe you? A María le acaban de decir, tú vas a ser la mamá del Mesías y a todo el mundo le vas a decir que estás embarazada por el Espíritu Santo. ¿Quién le va a creer? Nadie. Who is going to believe her? No. Ahora que leemos la historia 2000 años después, sí sabemos todo eso, pero en ese momento nadie lo sabía. So 2000 years later we have the perspective, but at that point nobody knew. And yet Mary says, I know God is faithful to His people and He's merciful. Yo sé que Dios es fiel con su pueblo y misericordioso. So I don't know what will happen, but I know who is in control. No sé qué va a pasar, pero sí sé quién está en control. Y el versículo 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Abraham and his descendants forever, even as he said to our fathers. Lo que María está haciendo, está reconociendo que Dios fue fiel con las promesas que le hizo a Abraham, y cientos de años después de Abraham a donde estaba ella, Dios seguía siendo fiel. We know that God has been faithful before, and we know that God will be faithful in the future. God is not scared about the news. Dios no tiene miedo de las noticias. God was in control before, and it's in control now, and will be in control in the future. Dios estaba en control antes, está en control ahora y va a ser en control en el futuro. God took care of you before. God sees your needs now. God will provide for you in the future. Dios vio sus necesidades antes, Dios las suplió, Dios sabe qué necesidades tiene ahora y Dios las va a proveer en el futuro. Because we can trust in Him, podemos confiar en Él. Y eso es lo que María, una joven de 15 años, pero también una gran seguidora de Dios, una teóloga, una persona que entiende el conocimiento de Dios, nos enseña en esta mañana. This is what Mary, a young lady, but also a great theologian, somebody who understands God's purpose and with a prophetic voice, reminds us today. Remember the name of this psalm is the Magnificat, because that's the first, in Latin, that's the first word, that my soul glorifies God. Este salmo de alabanza se conoce como el Magnificat porque en latín es la primera palabra cuando dice engrandece mi alma al Señor, en latín es Magnificat. Así empieza, nos recuerda que el enfoque está en la grandeza de Dios y nuestra labor es confiar en Él. So Mary acknowledges that God's greatness is what sustains the world, and our role is to trust in Him, to depend on Him. La pregunta entonces es, do you trust Him? La pregunta ahora que le hago es, ¿confía en Él? ¿Cómo está su corazón? How's your heart? ¿Necesita de Dios? Do you need from Him? We all do. The question is, do we acknowledge that we do? Todos necesitamos a Dios, pero la pregunta es, ¿reconocemos nuestra necesidad de Él? No el domingo en la mañana, it's not just on Sunday morning, but cada día, every day. God is God. He's in control. And He loves us and He takes care of us. Dios es el Señor del universo, Él está en control,
Él nos ama y cuida de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es reconocer en humildad nuestra dependencia a Él y venir y depender de su gracia. All we need to do is acknowledge our need and dependence on Him and depend on His grace. Y es la invitación que María nos hace a todos esta mañana. This is the invitation that Mary offers to all of us. So let's pray together. Le voy a dar un momento para que usted ahí con el Señor reconozca su necesidad de Él. I'll give you a second so you can acknowledge your need of Him. Bring to Him the troubles you are facing, the things that occupy your mind, the concerns of your heart. Tráigale al Señor las cosas que le ocupan la mente, que quizá no lo dejaron dormir bien, las preocupaciones de su corazón. Agradézcale también al Señor, porque Él está en control de todo. Es el Rey soberano del mundo. No hay nada imposible para Él. Acknowledge also that God is in control, that He's the Almighty God, that there's nothing impossible to Him. Y ahora esas preocupaciones que tiene, las circunstancias de su corazón, tráigaselas a Él. Now bring all those concerns, those things that occupy your mind, offer them to God. He already knows them, but He wants you to trust in Him. Él ya las conoce, pero quiere escucharlo usted, quiere que confíe en Él. Y agradezca que el Señor lo escucha, la escucha, and He will take care of it. Y agradezcale al Señor que thank God that He listens to you. He will take care of you. Not just today, but tomorrow and forevermore. No solo hoy, sino mañana y para siempre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias por el ejemplo de María, sus palabras que nos recuerdan cuánto te necesitamos. Descansamos en ti, confiamos en ti. Hoy, mañana, durante esta semana y el resto de nuestras vidas. Thank you, Father, because we know you are in control. You listen to us. You love us. And we trust and rest in you today, tomorrow, and for the rest of our lives. Thank you for Mary's example of trusting in you. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, our Savior, we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Thank you. Amen. Praise the Lord. How many of you guys received this morning? Recibieron ahora esta mañana, hermanos, la palabra de Dios. Amen. So I encourage you to continue reading the Bible, continue praying. Amen. Pray every single day. Amen. We all need to pray every single day. Pray for each other. Amen. Hermanos, oren todos los días, hermanos. Lean la palabra de Dios. Oren todos los días, hermanos. Todos los días. ¿Ya? Acuérdense que oren por la iglesia. Amen. Dios sabe, pero oren por la iglesia. Que Dios los bendiga. God bless you. And we'll see you guys next week. Y lo vemos para otra semana. Amen. Who lives? Cristo. ¿Quién vive? Cristo, hermano. No se me duerman, hermanos. Dios les bendiga. God bless.